Eu, particularmente, tenho menos de 13 anos de conhecer a Gnosis. E a grande maioria do pessoal que está nos grupos também é novo. Sabemos que existiram outras hierarquias que surgiram do seio do movimento desde que o maestro Samael iniciou seu trabalho. Ioane, San Grafarata, De Soto, até que ponto foram reconhecidos pela Loja Branca e o que tens a dizer-me sobre eles? Bueno, fíjese que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época, cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el maestro Samael, como era un gran clarividente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía: vea, tu maestro interno llama fulano de tal, y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre, el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas, porque la gente se envanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno, todas estas personas se envanecieron, ya querían pasarse por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como casi medio lado, como que no le creían ya, mejor dicho, se creen ellos superiores. Todas estas personas se llenaron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Fragrata, con Juan de Palmo, con todos estos elementos que hubo en aquella época, incluyendo a don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los congresos que ya hubieron. Peço-te que conte-nos esmiuçadamente o que presenciaste, já que não participamos em nenhum deles, com raras exceções. Poderia você relatar-nos o primeiro Congresso Internacional de 1968 em Barranquilla? Bueno, honradamente, como se lo dije yo personalmente al maestro, y sigo sosteniendo, los congresos, en realidad, ha habido mucho proyecto, muchas cosas que se planean en un congreso pero que no se cumplen. En realidad, pues, los congresos se ha convertido en un comercio. Ustedes, tal vez algunos brasileños recordarán del congreso en Guadalajara, que daba vergüenza, era un mercado, era una feria, donde se vendía de toda clase de artículos. Nadie estaba en lo que estaba, sino cada uno pendiente de sus negocios. Vemos que yo siempre he tenido el Congreso, los he visto, es como un comercio. Ahí el único que podía yo sacar la cara, que nunca se metió en esas cosas de comercio, fue el venerable nuestro Samael. De ahí fuera, no puedo sacar la cara por nadie. Vemos pues que esto es hasta muy vergonzoso tener que decirlo uno, pero la verdad es la verdad. Bueno, yo te pregunto, dentro de la parte esotérica, voy nuevamente a hacer esta pregunta. En este Congreso de Barranquilla, esotéricamente, ¿para qué contribuyó al esoterismo gnóstico? Bueno, no he visto ningún congreso que haya contribuido al esoterismo gnóstico, únicamente como propaganda o divulgación de la enseñanza ante todas las diferentes esferas de la sociedad o de los pueblos, ¿no? Como una publicación, pero esotéricamente no he visto yo todavía ningún resultado positivo. Bueno, hablando entonces sobre otro congreso, este segundo Congreso Internacional en 72 en El Salvador, ¿o qué podría relatarnos? Podría yo relatarle la misma cosa, con la diferencia, por ejemplo, que en el Congreso en El Salvador, como hacía muchos años, venía don Julio Medina pidiéndole al maestro sueldo
y que se cobraran cuotas obligatorias a la comunidad gnóstica. Pues en el Congreso sirvió para aprobar en el Congreso un sueldo, no me acuerdo bien exactamente si fueron 10.000 o 30.000 pesos mensuales para don Julio Medina, y malas cuotas obligatorias para cada miembro. Si quería pertenecer al movimiento tenía que pagar obligatoriamente. Eso es el único resultado que he visto yo, por ejemplo, de ese Congreso, porque esotéricamente no se vio ningún resultado, absolutamente nada. En 76, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hubo el tercer Congreso Internacional y el primer Congreso de Antropología, ainda con la presencia física del maestro Samael. ¿Cómo fue este acontecimiento, este encuentro? La realidad de ese Congreso, como todos los otros, comercio y más comercio, porque nadie le paraba bolas a la enseñanza del venerable maestro Samael, sino cada uno en su negocio que estaba. Para mí, por ejemplo, la enseñanza que nos dejó el venerable maestro Samael en cada congreso que él asistió, sus mensajes, en todo, para mí fue una cosa sorprendente. Pero creo que nadie ha aprovechado esto, sino que todo el mundo dedicado al becerro de oro. Es que fíjense ustedes que estamos viviendo la época de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, el monte es el astral, y dejó a todos sus discípulos orando. Cuando volvió los encontró atrás del becerro de oro. O sea, esa exactamente se está viviendo en la actualidad con el movimiento gnóstico. Todo el mundo atrás del dinero, del comercio, sin importarles la gnosis para nada, sin importarles todo el sacrificio que hizo el venerable maestro Samael. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, enfrentados en una batalla, los que defendemos y luchamos por el beneficio de la humanidad, de la enseñanza, que no se degenere el movimiento gnóstico, y los que están atrás del comercio, que atacan incesantemente a los que no comerciamos con él. En 78 hubo un congreso en Caracas, el cuarto internacional y el segundo antropológico. ¿Cómo fue? Mal haría yo hablar de ese congreso de Caracas, puesto que yo no asistí a ese congreso, entonces todo lo que dijera yo fuera una gran mentira. Hablo, por ejemplo, lo que me contaron de que hubo separaciones de don Julio Medina con México, en fin, cada uno arrastró su gente, en fin, hubo un poco de cosas ahí, amenazas, hasta persecuciones hubieron, pero de ahí no le podría decir yo más porque, como les digo, no asistí yo a ese congreso porque sabía yo que en ese congreso iba a haber cosas vergonzosas, hablemosle, para la enseñanza que nos dejó el venerable maestro Samael Aumbeor. En agosto de 81 hubo un congreso en Puerto Rico. Gustaríamos de saber este congreso llamado Tercero Antropológico en la ciudad de Santurce, en Estados Unidos. Si usted participó y cómo acontecieron las cosas. Bueno, en realidad tampoco asistí a este congreso, puesto que casi por lo regular me sé de memoria lo que va a suceder en un congreso de esos. Son discursos, palabras bonitas y comercio. Entonces yo por ese motivo no asistí a ese congreso, tampoco podría dar fe o testimonio que sucedió ahí. Agora há pouco fizeram um congresso chamado Quarto Internacional em dezembro de 81 em Bogotá, de parte de Juan Julio Medina Vizcaíno. ¿Usted participó de ese congreso? Tampoco participé por lo mismo, porque yo sabía que eso era ahí comercio y más comercio. Bueno, en ese congreso fue cuando creo que hasta peloteras hubo entre la gente de ahí, divisiones como siempre, unos cogen con uno, otros cogen con otro. Para añadir esto a esto que acabo de decir, yo les diría a los hermanos gnósticos, no solamente brasileños, sino del mundo entero, que mientras uno esté siguiendo a hombres,
no puede decir que es gnóstico. Gnóstico es alguien que se sigue a sí mismo. Aquellas personas que llevan a la práctica la enseñanza que nos dejó el venerable nuestro Samael León. O sea, actuar con conocimiento de causa, con conciencia propia. Ese es el gnóstico. No es el gnóstico que dice que va atrás de Joaquín Amotegui, que sigue detrás de Doña Nolda, que sigue detrás de Julio Medina. No. Mientras esté uno siguiendo a hombres, no es gnóstico. Es un poco duro esta frase, pero la verdad es la verdad, y me gusta siempre hablar la verdad. De modo pues que les advierto a los hermanos que la gnosis es para vivirla, para practicarla, llevarla dentro de uno mismo, no correr atrás de fulano o menganejo porque habló más bonito, porque sabe más, porque es más antiguo estar en la gnosis. No. Les recomiendo que cada uno practique, saque conclusiones y se siga a sí mismo. Bueno, yo voy a hacerte dos preguntas en una. Primero que le pregunto si en México tiene marcado un congreso en Mérida ahora para 83. Me gustaría sabernos si usted va a participar de este congreso. Y por otro lado, gustaría de preguntarse si usted acha conveniente que sigan haciéndose congresos. O sea, ¿usted acha que es una cosa necesaria eso? Los congresos los hacen muy seguidamente por el comercio, porque eso trae beneficios económicos a ciertas personas inescrupulosas que aprovechan reunir una gran cantidad de gente del mundo para ellos comerciar, que hacen con sus buenos dólares en el bolsillo. Pero en realidad, beneficio esotérico a nadie le trae nada. Digamos que yo a estos congresos no asisto, asistiré cuando verdaderamente se haya acabado el mercadeo dentro del movimiento gnóstico, que ya sea un congreso completamente esotérico, donde se va a entregar enseñanza esotérica a las gentes, enseñarles una práctica, hacer algo verdaderamente por la parte esotérica, mientras está el comercio metido por el medio. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo en un congreso?